tiene por objeto el servicio. Porque la justicia es un servicio. Habría que tener calificado. No es un negocio, es un servicio. Servicio para la población. Por eso que nos interesó muchísimo generar un taller sobre ART, las modificaciones, las actualizaciones. Y entonces mi primer agradecimiento a la UNSA y en la persona en particular del doctor Cisco, que es el vicerrector de la universidad. El segundo agradecimiento es para el doctor Nahuel Altieri, litigante de destacada actuación, y además integra mi cátedra, de la que yo soy titular en la UBA. El doctor Altieri es, como dije recién, un abogado litigante. Por tanto, tiene el expertise de poder ver qué es lo que pasa. Y además, como es muy sistémico, acumula info a partir de la tecnología que él posee para poder colectar la cantidad de jurisprudencia que hay, las teorías que hay también. Y sobre todo, como por él que él tiene una mentalidad bien abierta, significa que no se queda enganchado en una ley que es importante, ni tampoco en una ley como la del contrato de trabajo, que es la década del 70, y que más temprano o más tarde merecerá actualizaciones. Lo que no podemos olvidar es que lo que no podemos olvidar que hay fenómenos nuevos que tienen que ver con la tecnología, y sería muy difícil pensar en los robots produciéndose accidentes, o si los robots tienen derecho, o los que manejan, por cierto que los que manejan a los robots son gente terriblemente calificada y muy bien remunerada. Normalmente son ingenieros. De paso les digo que la empresa Renault en el último año colocó 500 robots en la línea de producción. Y eso le permitió mejorar la calidad del producto, y al mismo tiempo lo que hizo fue calificar a todo el personal que tuvo que desplazar, que fue reabsorbido, no fue echado, para que pudiera cumplir otras funciones. El fenómeno de la robotización, el fenómeno de la Big Data, por lo que veo ustedes son gente muy joven y por tanto deben estar muy informados de lo que es la Big Data, la robotización, y también todo el fenómeno de la innovación tecnológica. Esto es un esfuerzo también para empezarnos a plantear lo que es la innovación tecnológica y para darnos cuenta que a veces lo que tenemos como sistema normativo es antiguo. Por acá la velocidad del cambio tecnológico es tal que una norma que se dictó hace 10 años, por la cantidad de innovación tecnológica que las empresas y el país incorporan, hace que tengamos que repensar seriamente la ley de riesgo del trabajo. Pero no para eliminarla, sino para empezar a extender a aquellas zonas que en la época que se dicta la ley de riesgo del trabajo, las funciones del trabajo no estaban incluidas. Y esta innovación tecnológica implica que hay que apuntar a estas cosas. No para disminuir derechos de los trabajadores, de ninguna manera. Significa que hay que empezar a normatizar qué es lo que está pasando en el cambio tecnológico y qué es lo que está pasando particularmente en otros países vecinos. Caso Uruguay y caso Chile. Es un inmenso desarrollo económico basado a la innovación tecnológica. Por eso pensamos en Nahuel Altieri, volviendo al punto de partida, porque tiene un currículum destacado. Él es un ex Colegio San Andrés, que eso puede significar mucho, puede significar nada. Universidad, sí. Sí, y es un especialista en derecho empresarial. Pero claro, como él dicta clases en el ámbito de mi cátedra, está en contacto permanente con la conflictiva
tiene un abundante currículum, pero creo que si yo me pongo a repetir el currículum, el protagonista voy a ser yo y no el doctor Altieri. Por tanto, muchas gracias por venir y le cedemos la palabra al doctor Altieri. Bueno, muchas gracias. Para adelante los que van llegando, que es el momento para pasar. Pueden pasar por acá, con cuidado con la cámara. Hay algo que el doctor Wittgenstein nos dice por su humildad. El que tiene un currículum de verdad es el doctor. Fue miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, del Consejo de la Magistratura Provincial por los académicos, jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, árbitro en Londres en una época, me dijo también, y era vicepresidente del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio, vicedirector, actualmente lo es. O sea que el que tiene el currículum de verdad es el doctor. Yo, como dijo el doctor, generalmente me baso en la experiencia y en estudiar los temas. Recopilo la información, doctor, con un equipo detrás, en el cual participa el doctor Conde. Ahí están la doctora Sabatella y Martín, que está próximo a recibirse, que trabajan conmigo, y que sin el aporte de ellos yo no podría hacer esto, ni dedicarme, por ejemplo, la mitad del día de ayer y casi todo el día de hoy a preparar esta disertación. Hay una cuestión que les hablaba a los que llegaron primero, que tiene que ver un poco con la dinámica de la tecnología, ¿no? Y que tiene que ver también con la dinámica de los cambios que se suceden en la SRT. Uno piensa que este cambio de normativas, en una época donde la información no fluía como fluye ahora, sería imposible, sin perjuicio de caer en el análisis de la constitucionalidad o no de la normativa emanada por la SRT, desde distintos puntos de vista, ¿no? Que ya la Corte se ha ocupado en periodos anteriores de cuestionarla y hoy por hoy no dejan de ser también atendibles esos mismos argumentos que decía la Corte antes al día de hoy. Sin perjuicio de eso, nosotros los abogados, en un punto, tenemos una doble función. Somos rehenes del sistema, pero también somos los artífices del cambio en el sistema. Y ustedes saben que a través de nuestras peticiones los jueces pueden decir el derecho. Bien, justo comentaba hoy que el doctor Ojea sacó la actualización de los créditos aplicando el IPC, como se aplica en otras ramas de la sociedad, ¿no? Los créditos UBA es una actualización de créditos. Entonces, ¿por qué un banco puede actualizar un crédito? Un inversor en un plazo fijo en home banking puede actualizar un crédito, el crédito laboral no se ve actualizado. Acá lo mismo. O sea, nosotros vamos a tratar de explicar todos los diversos caminos que son laberínticos. No sé si está tapando un poco. ¿Un poco está tapando el doctor ahí? Avisen cualquier cosa. No me corro, no hay problema. Que son laberínticos y que es tan complejo que hasta es difícil a veces sistematizarlo en una presentación de PowerPoint. Porque uno piensa internamente, ¿qué pongo primero? ¿Qué pongo después? Acá van a encontrar cuestiones que para tal vez algunos de los colegas va a ser muy fácil y lo van a tener claro, y para otros va a ser completamente nuevo. Como tenemos que hacer una exposición de tipo académico, tenemos que contemplar todo. Entonces, lo que vamos a ver acá es todos los pasos desde que acontece el siniestro, las diferentes opciones que se dan en un mismo siniestro. Luego de ahí pasamos a la etapa judicial, cómo se puede acceder a la etapa judicial. Vamos a ver la cuestión propia del ejercicio profesional del letrado en la SRT. Vamos a ocuparnos del patrocinio gratuito de la SRT. Vamos a ver también cuáles son los criterios actuales de la Justicia Nacional de Trabajo en primera instancia y en segunda instancia. Y vamos a mencionar los últimos fallos de la Corte sobre la materia y algunos antiguos que tienen repercusión hasta el día de hoy. Y los que siguen el grupo en internet van a ver que son temas que son de debate actual. Entonces, reiterando, vamos a hacer un desglose de la normativa de la 2673, de las resoluciones de SRT, que por supuesto, si uno, como dice el doctor Wittgenstein, se pone
exigente, siempre va a estar incompleto, porque la dinámica es de cambios cotidiana. Bien, empezando, adelante por favor. Aconteció el siniestro. Ya la ley 24.557 habla de que el empleador tiene la obligación de denunciar el siniestro, y si no lo hace está incumpliendo. Bien, en ese caso la denuncia la puede hacer el trabajador y tiene las diferentes alternativas: la línea de atención gratuita de la ART, el TCL, que es el telegrama colacionado laboral, por nota ante la aseguradora, o también por ante algunos de los prestadores médicos de la ART donde recibirá atención médica. Nosotros, por supuesto, recomendamos que sea por telegrama colacionado laboral, ¿no? Para detallar en forma lo más precisa posible y tener una constancia documentada de aquella denuncia. La RT debe brindar prestaciones médicas en 72 horas. Si no lo hace, se puede iniciar el trámite por silencio. Bien, también hay otras situaciones que no son tan comunes, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires es empleador autoasegurado, y también tenemos el caso del empleador no asegurar. Los requisitos los tenemos ahí: DNI, denuncia del accidente, el formulario de opción de domicilio, que está contemplado en esta resolución, que es la 11 del 2018. Y acá hay algo muy importante que cambió, que es dónde se realiza, según el domicilio del trabajador o el empleador, o el lugar de trabajo. Recuerden que cuando empezó esto, para hacer la denuncia en el lugar de trabajo, muchas veces la empresa tiene domicilio en otro lado, pero el trabajador trabaja en capital, se le pedía al trabajador que concurra con una constancia firmada por su empleador, ¿bien?, de que trabajaba en capital. Esto era un obstáculo más, porque ya el empleador estaba diciendo: me va a hacer juicio. Certificada por el banco. Certificada, exactamente. Bien, eso lo dejaron de lado por el momento. Entonces, fecho esto, la SRT intima a la RT para que brinde respuesta. Bien, en 10 días hábiles la RT puede rechazar el accidente laboral o la enfermedad profesional. Puede notificar, generalmente por carta documento, les informamos que nos tomaremos la extensión del plazo por otros 10 días, que es lo que está contemplado ahí. En caso de rechazo, el trabajador se puede presentar ante la comisión médica para iniciar el reclamo. Voy a tratar de ir lento. Si piensan que voy rápido, me avisan. Una aclaración: no soy diseñador gráfico, traté de ponerle la mejor onda posible a la situación. Situación de siniestro aceptado, alta con incapacidad. En este caso, supongamos que el siniestro fue aceptado, el trabajador se le dieron las prestaciones, o lo enyesaron, o lo que sea que pasó, le dan alta con incapacidad. El trabajador tuvo tratamiento, el tratamiento finaliza, le dan alta con incapacidad. Primer paso: audiencia que cita la RT al trabajador para valoración del daño. Esta audiencia, la RT la cita en su propia sede. A nosotros nos pasó ahora justamente en un caso de confederación patronal. Acá, dependiendo del tipo de siniestro, es recomendable con médico de parte o no. Obviamente, si nosotros por nuestra experiencia ya más o menos sabemos qué tipo de incapacidad va a tener. O sea, en los casos, por ejemplo, que no es exactamente esto, pero supongamos un choque de atrás, una cervicalgia, sabemos que la discapacidad puede ser un 3, un 5%. O sea, eso no lo un médico no va a hacer una diferencia en esa clase de situaciones. En algunas otras cuestiones, por supuesto que es mucho más importante que vaya un médico, que además, por supuesto, el monto en juego tiene que justificar los honorarios del médico que concurra. No, pase por ahí, con cuidado. Bien. Como decíamos, luego de revisar, la RT hace un ofrecimiento en base al cálculo, al IBM, a los fines de firmar un preacuerdo. Esto es interesante, pues se llama preacuerdo, que se firma ahí, porque el definitivo se hace ante la comisión médica. ¿Cómo sigue esto? Dos caminos posibles ante la audiencia de preacuerdo. Si no hay preacuerdo, la RT debe iniciar el trámite de determinación de incapacidad ante la comisión médica que corresponde por el domicilio del trabajador o del empleador. ¿Bien? Esto es optativo para el trabajador. Si se logra el preacuerdo, es interesante porque
hay unos formularios que le dan a la parte donde se firma que se le va a pagar esta cantidad, o sea, la que se haya acordado, y esto la RT lo presenta en la SRT para que analice la legalidad, bien, con la documentación adjunta, la realización, etc. Acá pasan cosas muy interesantes y en las cuales tenemos que prestar atención. En el formulario de preacuerdo no figuran los honorarios reconocidos al letrado de la parte actora. O sea, esto ya es un error. Pero son omisiones que uno quiere pensar con buena intención, pero lamentablemente son omisiones que dan lugar a dejar desprotegido al letrado. Entonces, como el doctor Vinte me dijo, esto tiene que ser práctico, porque el letrado que no sabe o que tiene poca idea tiene que venir acá y llevarse herramientas sobre cómo hacer o qué es lo que tiene que hacer para actuar y cómo cubrirse profesionalmente. En este caso, nosotros lo que hacemos en el estudio es enviar un mail a la persona con la que estamos negociando, donde le decimos que se acepta el ofrecimiento que contempla, supongamos, para el caso 120.000 pesos más tanto por ciento masiva en concepto de honorarios. Si el letrado de la otra parte es honesto y actúa de buena fe y con ética, debería contestarlo, sí, estamos de acuerdo. Generalmente, muchos estudios grandes no lo contestan por teléfono para que no quede ese dato. No es un tema menor, porque ahí lo pueden grabar. Porque lo que dice el Código de Ética es que los abogados que no respeten los acuerdos verbales o escritos son susceptibles de sanciones o denuncias ante el Tribunal de Disciplina. Y si a eso le sumamos todo lo que dice el nuevo Código Civil sobre la correspondencia, que por cualquier medio es válida, si contestaron vía correo electrónico, tenemos otra prueba más, con respaldo en la nueva normativa. ¿Bien? Estas son pequeñas herramientas que nosotros utilizamos para proteger nuestro trabajo. Bien. Preacuerdo presentado, situaciones que pueden darse. Si la SRT está de acuerdo con el preacuerdo, aunque suene tautológico, citará al trabajador a ratificar el acuerdo y lo homologará en el momento. La situación pasa, esto es muy interesante, porque puede estar de acuerdo la ART y la parte, y la SRT diga, no, usted tiene que, dos opciones, que diga, le están dando poco, no sé si lo han visto ustedes, a mí me parece que no, pero lo que generalmente dice es, usted tiene que hacerse más tratamiento, más prestaciones. Y esto puede ser interpretado como una demora adrede en el pago. La situación que se da acá, fíjense que acá abajo está el link de donde está el trámite de evaluación de incapacidad. Lo que se puede dar acá, que lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, es que mandan a trabajadores que no tienen posibilidad de recuperarse a seguir haciendo kinesiología o a seguir haciendo algún otro tipo de tratamiento relacionado. Recuerdo un caso que tuvimos hace mucho en el estudio, no estaba esto, igual lo fuimos por responsabilidad integral, que un trabajador que tenía la columna destruida, un colectivero que es muy común, vamos a ver ahora algunas cuestiones relacionadas con los choferes de colectivos, le daban kinesiología y unas inyecciones de flexicamin B12 como tratamiento. Por eso digo que no todo es kinesiología. Bueno, el señor se tuvo que operar por obra social y le pusieron como 7 tornillos en la espalda. Terminó en sede judicial con un 45% de incapacidad. Pero fíjense que la RT en ese caso, en el régimen anterior, 24.557, le daba tratamiento para evitar por ahí un costo mayor. No es exactamente el mismo supuesto, pero lo doy como ejemplo para que entiendan de que a veces mandar a un trabajador a seguir dándole prestaciones no es necesario y muchas veces puede ser contraproducente porque la patología se puede agravar. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Trámite de determinación de incapacidad. Dijimos que el trámite de determinación de incapacidad es obligatorio para el trabajador asistir con patrocinio letrado. Esto es lo que hablaba con el doctor Conder. Decía, lo incongruente de este punto es que el letrado no puede presenciar la revisación médica. O sea, solo lo puede hacer un médico de parte.
Pero más incongruente aún es que el letrado le hace firmar el acta de un acto que no presenció para convalidarlo. Entonces, si quieren que nosotros firmemos y darle un as de legalidad, nos tenían que dejar presenciar la vista. Porque por lo menos hay un montón de cuestiones que se dan. Si no es un contrato de adhesión. Claro, exactamente, es un contrato de adhesión. Venga y firme. Hay un caso que, no sé si Agustín lo hablaba contigo, de un trabajador que tenía un problema en los miembros inferiores y lo hacían pararse pero agarrado a la camilla. Y para demostrar que tenía equilibrio tenía que hacerlo sin estar atado a la camilla. Entonces, el médico, ¿qué tiene que hacer? Manifestar todo eso por escrito en el acta. Es la única forma. Porque lo que no se cuestiona ahí, después cuando lo tengamos que cuestionar en sede judicial, si no estuvo cuestionado ahí, no lo podemos cuestionar. Al menos así lo interpretan algunos jueces. Vamos a ir más adelante viéndolo qué es lo que sucede. O el costo, trasladar el costo del médico que nosotros tenemos que poner al RT, porque en realidad sería... Ya vamos a hablar, Julieta, ¿verdad? De la cuestión de la gratuidad y lo que dice la Corte Suprema al respecto. Esto que pongo acá abajo de haces de legalidad, de los haces, es una teoría que, no sé, doctor, usted seguramente sabe quién la incluso a mí me la explicó Goldín cuando hablaba de los haces de autonomía y dependencia, que tan de moda estaría ahora con el tema de Uber y demás, ¿no? Pero eso para otra reunión. Seguimos. La SRT, luego de revisarlo, puede determinar que el trabajador posee incapacidad temporaria y no definitiva, como veníamos mencionando, y en dichos casos lo envían a tomar prestaciones. Generalmente las prestaciones que se dan son sesiones de kinesiología. Nos pasó con el caso de Federación Patronal, fíjense, que la reingresan a tomar prestaciones, el médico tratante le dice, no te va a mejorar porque te cortaste un tendón y el tendón no te va a volver a crecer. ¿Se entiende? Así de claro es. Pero fíjense lo que pasó en este caso en particular con esta señora. Ahora el preacuerdo que teníamos firmado, como tuvo más prestaciones, la RT nos vuelve a citar a preacuerdo para ver si mejoró. ¿Y que adivinen qué va a pasar? Van a bajar el ofrecimiento. Aunque haya tenido 5 sesiones más y tenga la movilidad exactamente igual. Eso es lo que pasa en los hechos. Entonces, una consulta. ¿Y qué pasa con ese preacuerdo que uno firmó? es una buena pregunta. No lo respetan, digamos, ¿no? Vamos a intentar hacerlo valer. Pero no abramos el debate ahora porque si no nos vamos a quedar con la presentación en la mitad. Porque precisamente era justamente lo que hablaba con mi asociada, la doctora Sabatella, sobre esta cuestión. La validez del preacuerdo. Porque ¿qué hacen ellos? Te lo dan para que lo firme la parte y el letrado, pero ellos no lo firman. ¿Dónde está tu copia? Claro. Es un trámite que deja desprotegida a la parte actora. No, porque después baja la incapacidad y el preacuerdo ellos quieren Ahí bajar está. el acuerdo. Volvemos a lo que dije anteriormente. Fue enviado por correo. Si por correo enviado por el correo oficial de un estudio jurídico que dice representante a tal persona, hay un monto ofrecido, se puede tomar como una oferta. Ahí tenemos que empezar a analizar la teoría de oferta, receptividad y demás, de los contratos. Eso, de 2005 a 2010 fui profesor de contratos, todavía algo me acuerdo. Después de 2010 en adelante, empecé a dar derecho al trabajo. Entonces, dijimos ya que estos se tomaban como cuestiones meramente dilatorias. Dimos el caso del corte de tendón, que el médico le dijo textual, por más que te den 20 sesiones de kinesiología, no vas a recuperar la movilidad. Seguimos. Trámite de determinación de incapacidad por parte del SRT, la famosa resolución 298/17, que algunos dicen que si Kelsen viviera se volvería a morir porque no se está respetando la prelación normativa de las normas. Imagínense que esta es una resolución de carácter administrativo del Poder Ejecutivo que dicen los que saben que cambia disposiciones inclusive de la 26773. Entonces, una vez cumplidas las prestaciones, el trabajador debe volver a la RT con una nueva alta, terminó el tratamiento de vuelta, 21 días porque dice 20, o sea que al día 21 hay que volver, realizar nuevamente el trámite de determinación de incapacidad permanente. Se fija una nueva vista médica, lo que les conté recién del caso de Federación Patronal. Fíjense las vueltas, porque todo esto cuánto tiempo lleva
¿Y cuánto separa al trabajador de recibir la indemnización que le corresponde? Acá hay un principio financiero en juego. En la Argentina de hoy, más que nunca, porque con la inflación, las tasas de interés que hay, que se paga por los instrumentos de inversión, el negocio es redondo, por lo menos para una parte. La vista médica para la determinación de la incapacidad permanente. Hoy, como nosotros, en el grupo chico de AFTE, en el cual se encuentra el doctor Conde, justo hoy me contaba que la tolerancia para el trabajador en la Comisión Médica de Morón y en las demás también es de 10 minutos. Y el doctor le dijo, el señor que viene es amputado, no me importa, le quedan 5. Eso sí, cuando llegó en hora, estuvo 3 horas esperando para que lo llamen. Fíjense si ese es el trato humano que debe recibir una persona que perdió un miembro en ocasión del trabajo, si les parece el adecuado, ¿no? Amén de que, algo un poco más banal, el trabajador y el abogado pierden toda la mañana, lo que torna la profesión nuestra completamente irrentable e inviable. Porque sabiendo además que encima esto va a tardar mucho tiempo, el tiempo por dinero que se le dedica es muy bajo. Lo mismo que pasa hoy en la justicia, que tenemos que presentar 40 escritos cuando hace 10 años, yo litigo desde el 2004. Bien, en el 2007 ya estaba metiendo mis primeras demandas propias, estaba por obtener sentencias, sabía la 10ª parte de lo que sé ahora, pero los expedientes caminaban solos, porque la 18345 lo dice expresamente, el impulso de oficio. Hoy el impulso de facto se civilizó, no es que se hizo más elegante, sino que se pasó de facto a la órbita del derecho civil, donde cada cosa hay que peticionarla. Entonces, el sistema se flexibiliza de hecho para el abogado. Nosotros somos los más flexibilizados del sistema, amén del trabajador. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sigo? Bueno. Desde la denuncia, opción 2, rechazo de enfermedad profesional o accidente por inculpable. Un clásico. Nada es culpable. No, esto es inculpable, inculpable. Lamentablemente asistimos, tanto acá como en algunos juzgados del trabajo, acá dicen inculpable y en los juzgados dicen incompetente, o no cumplió con las comisiones médicas. Ya voy a contar un caso de este estilo. No todos, no todos. Hay algunos que leen bien, que trabajan a conciencia. Desde la denuncia del siniestro, el RT tiene plazo de 10 días hábiles para rechazar el accidente laboral o enfermedad profesional por considerar que es inculpable. Se puede extender por otros 10 días, como ya dijimos en el caso anterior. Y en caso de rechazo, el trabajador se puede presentar ante la comisión médica para iniciar el reclamo como rechazo de la contingencia. Este es otro supuesto distinto del anterior. El plazo, 2 años del rechazo del siniestro. Los requisitos están ahí: DNI, denuncia del siniestro ante la RT, la carta de rechazo por parte de la RT o EA, empleador autoasegurado. Carta poder, este dato de color es buenísimo. Toman la de la Valle 154, la de la Cámara, pero la de los tribunales de provincia no la toman como válida. ¿Es así, doctor? Sí. ¿Por qué? No lo sabemos. Sobre todo porque si además, si uno dijera, bueno, tal vez el presupuesto sea que como esto es de orden nacional o federal, toman la de la Cámara, pero con el mismo criterio no nos deberían exigir a nosotros la matrícula de provincia cuando vamos a una comisión de provincia. Entonces, ¿toman poder? Sí. Bueno, ¿se da cuenta? Esto es muy interesante lo que se da. Yo tengo, como decía el doctor Vinter, doy clase para alumnos de grado, y ya a los alumnos de grado les digo que hoy el conocimiento no es más vertical, es horizontal, porque la construcción del conocimiento es colectiva, sobre todo por el acceso a los medios de comunicación, internet, etc. Y todas las plataformas. Pero hay una cuestión más que la tenía anotada acá, para la introducción, que no la dije. Una es la construcción colectiva y la otra es que es pretoriano esto. Porque además ahí en Ramos se le ocurrió que sí, lo toman, y va Morón y le dicen que no. Acá veo a una colega que piensa lo mismo al lado adentro. Un juzgado dice A, otro dice B. Lo más gracioso es que a veces
en el confronte de un oficio, dos prosecretarios del mismo juzgado, uno confronta de una forma y otro de otra. Entonces, fíjese la cantidad de cosas que podemos hacer como abogados, actuando en conjunto con la Cámara para, por ejemplo, fijar criterios de confronte de oficio, que haya un modelo igual para todos. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos, no? Una de las cosas que vamos a tratar de impulsar cuando armemos la Asociación de Abogados del Fuero. No sé si lo incorporaste el tema de que Provincia RT en varias jurisdicciones firma los acuerdos con un médico, por ejemplo. Sí, No va- Bueno, va- no, por eso. Vamos, esos datos de color, anótenlos y los vemos al final. Formulario, requisitos complementarios de la contingencia denunciada como enfermedad profesional en caso que la enfermedad denunciada se encuentre listada. Vamos a ver lo de no listadas más adelante. Presentación escrita con la información personal y el accidente o enfermedad profesional, igual que una demanda, recomendamos, y el formulario de opción de domicilio. Seguimos. Plazo de resolución de la SRT. 60 días hábiles con posibilidad de prórroga de 30. En dicho plazo el trabajador tendrá una audiencia médica y se le notificará al letrado patrocinante del domicilio electrónico. Apelación. La resolución se puede apelar ante la Comisión Médica Central o al juzgado laboral en plazo de 15 días de la recepción de la misma. Tomen en cuenta lo que dice el Acta 2669, que es la reglamentaria de los recursos de los artículos 1 y 2 de la 27348, impulsada durante la presidencia del doctor Fera el año pasado. Ahora la vamos a ver más adelante. Opción 3. Caso de rechazo de patología por no listada. Y entre paréntesis me permito consignar en teoría. Les hablé más atrás del caso del chofer de colectivo. Nosotros en el estudio tenemos muchos clientes colectiveros. El primero que tuve era el que me llevaba de la estación Martín Coronado hasta mi primer estudio jurídico, de la línea 326. Y ese fue la persona que le pusieron los 8 tornillos en la espalda. Como dato de color, en ese caso, se los pongo para que lo tengan en cuenta, el juzgado 71, no, el juzgado 38 con la doctora Dora González, hoy en la sala octava, que subrogaba el 38, dio la responsabilidad integral de la RT por haber actuado con dolo, por no haberle brindado prestaciones, por no haber efectuado controles sobre el lugar de trabajo. Y luego el trabajador tuvo la mala suerte que subió a la sala cuarta y la sala cuarta dijo que no habíamos invocado nada sobre el dolo, pese a que había 4 páginas escritas en la demanda de la apelación, en la contestación de agravios en realidad, porque no lo apelamos porque nos lo habían dado, y limitaron la responsabilidad de la RT al monto de la póliza. Entonces de 3 millones el trabajador cobró 1.200.000, hace bastante tiempo, era un montón de plata, y al día de hoy estamos por un lado verificando, porque la empresa se concursó, verificando el concurso y haciendo a su vez la extensión de condena contra la continuadora o la gerenciadora acá en la justicia del trabajo. Esto para que conmesuren cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, ahora estaremos en los 8 o 10 años desde el siniestro de este hombre y cobró la mitad. Chofer de colectivo. Después, ¿qué pasó? En el 2014, ustedes saben que las enfermedades columnarias no estaban incluidas en el listado de enfermedades profesionales antes del 2014. Y a que no lo sabe, bueno, se está enterando ahora. Este decreto englobó los anteriores y agregó varices, enfermedades columnarias y otros. Les recomiendo que lo busquen, está en Infolec, ponen decreto 49-2014 en Infolec. Y así todo, pone este decreto un requisito de 3 años de antigüedad para considerar que la enfermedad es producto del trabajo, porque los choferes tienen muchas vibraciones en la columna y además generalmente los asientos no son los adecuados, no tienen amortiguación adecuada y demás, y los afecta severamente al conducir. Sumado al estado de las calles en la ciudad y en el conurbano bonaerense. Y a la amortiguación de los vehículos en general. Tengan en cuenta que está la amortiguación del asiento y la amortiguación del vehículo. Son 2 cuestiones para atacar. ¿Atacar cuándo? Si vamos por responsabilidad integral, acción civil, tenemos que probar el nexo causal y lo decimos en la testimonial, pero también lo puede decir el perito en ingeniería laboral. Justamente tenemos un caso ahora, el 23, donde el juzgado dijo sí a los testigos,
pero no la pericial en ingeniería laboral. ¿Por qué? Porque pasó tanto tiempo que los móviles no van a estar. Y es discutible. Puede verse en la contable también, a veces al contador se le pide que informe si la RT realizó las inspecciones y demás. Yo pedí por lo menos que me dejen producir la testimonial. Porque si no dicen, no, con un testigo solo ya está, no. Porque por ahí forma convicción para el juez de primera instancia. Pero recuerden que el que define es la Cámara. Y la Cámara después dice, no, sin pericial y sin testigos, el nexo causal no está aprobado. Entonces uno tiene que pensar, no, si hablé con el criterio juzgado, está bien. Sí, pero después la Cámara va a decir otra cosa. Por ahí ganamos en primera y con eso no alcanza. Por ahí sí, porque provincia por ahí con sentencia de primera viene y arregla. Pero eso no es seguro. Nosotros tenemos que plantear nuestros casos de la forma más segura posible. Y decimos que en este caso nos ha pasado con choferes de colectivo que aún cumpliendo el requisito de los 3 años dicen no listada. Y acá ya entramos en la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No es el único caso. Fíjense que nosotros, como abogados laboralistas, fallamos porque no nos animamos a instar acciones en sede penal, como la que instó la doctora Salomón con el tema de interacción. Pero deberíamos darle atención a esto, por lo menos analizarlo. Nahuel, permitime agregarte Sí. que el gran filtro pasa también por la cuestión de que el decreto establece que tiene que afectar un solo segmento columnar. Sí, otra ridiculez total. O sea, la persona solo se puede afectar en un disco vertebral y no en 2 o en 3. Posible, aparte de determinar si la persona que informa es del RT. Sí. Y aparte eso tampoco está, digamos, avalado por toda la doctrina médica que tiene que ser así. Desde ya. Por eso la cuestión acá pasa, porque si quieren interponer una etapa administrativa previa, cuestionable desde un montón de aspectos, entre ellos que vulneren el juez natural, por lo menos que lo hagan lo más legal posible, que disimulen un poco, ¿no? O sea, que no sea tan en contra. Y acá vamos con la cuestión de la gratuidad, ¿no? Que lo mencionamos hace poco, no sé si era contigo, Julieta, que lo mencionaste. Sí. Bueno, requisito adicional. Presentar petición fundada, esto es textual de la norma, certificado médico que refiere a la enfermedad o patología sufrida y su relación con la tarea realizada. Dicho certificado deberá estar firmado por especialista para la patología. Entiéndase, médico legista. Esto sale plata. Esto sale plata. Y ya vamos a ver más adelante que nosotros tenemos que poner plata que el trabajador no tiene. Y después encima tenemos que ver qué intríngulis jurídico celebrar para que nos pague, porque no nos dejan celebrar el pacto de cuotalitis, que lo vamos a ver más adelante. O sea que es un requisito adicional que vulnera el principio de gratuidad para el acceso a la justicia de los trabajadores. Anoten este fallo, que es el fallo Curay con provincia de Misiones, que habla precisamente sobre el principio de gratuidad, y es, si no me equivoco, doctor, con el cual el doctor Conde, que está acá, hizo el planteo, en este caso, que Villegas con prevención ART, tiene el número de expediente y todo, donde se obligó mediante oficio a la SRT a iniciar el trámite del trabajador en forma gratuita. Y desde el fin de 2018 no pueden ingresarlo por el SRT por entradas administrativas. ¿Siguen así, Agustín? Sí. Lo que cuando estábamos armando esto no se me pasó por la cabeza, pero al realizar la presentación sí es ¿por qué no has pedido astrentes? Yo les cuento un caso, 2 casos distintos. Uno que lo cité en la ponencia en Bariloche, de una empresa de colectivos también que despide por 2.12 por no tener tareas un trabajador, y ahí ustedes saben que se paga el 2.47, la mitad, y no se la pagan. Entonces pedimos formación de incidente de ejecución. Apenas la formación de incidente, va a la Cámara y el doctor Pesino saca el voto rápido, y no solo lo saca rápido, sino que dice, páguele esto y le pongo 1.000 pesos diarios al presidente de Astrain. Lo tengo citado, está en la ponencia, está en la página de AFTA, así que lo pueden ver. Otro, ¿cómo? Deber de hacer, digo. Claro, exactamente. Obligaciones de hacer, de dar o de no hacer. Otro caso donde también tuvimos astreintas que no tiene que ver con riesgo del trabajo, pero sí lo estamos, en este momento lo tenemos, que es en el caso de Mazalán, la doctora Liliana González, es el 9, le puso astreintes al
a Cancillería porque no está contestando el estado de un traslado a una entidad internacional. ¿Bien? Entonces dice, no le pongo hasta es una entidad pública, pero sí bajo procedimiento de denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que están las dos opciones. Son dos herramientas más que les damos para que tengan en cuenta. Por eso digo e insisto que tenemos que saber derecho penal también. Además, lo insólito de todo esto es que la propia ley, en 2 artículos distintos, habla de la gratuidad de todos los medios de prueba durante todo el proceso. Claro. Dice la propia ley. Es esquizofrénico, básicamente. Seguimos. Opción 4. Alta sin incapacidad de accidente reconocido. Supuesto que sea cuando la RT luego el tratamiento le da el alta al trabajador sin reconocer un porcentaje de incapacidad y este considera que sí lo tiene. El famoso 0. Doctora, buenas tardes. El trabajador debe esperar 21 días hábiles de vuelta, 20 más 1, desde el otorgamiento. Pasen por acá. ¿Por acá? Sí, cuidado con el trípode. El trabajador debe esperar 21 días hábiles de otorgamiento de alta médica por la RT. Esperen que lo voy a poner acá, así no me doy vuelta tanto. Estamos en opción 4. Y luego iniciar reclamo ante el SRT para determinar el porcentaje de incapacidad resultante de la contingencia. Este tema de la ventanilla electrónica, fíjense que es otra traba. Primero que nada porque cuando arrancó, la ventanilla electrónica era solo para la RT. Nosotros teníamos que ir ahí a la comisión médica al fin del mundo a enterarnos de las cosas. O sea que ya era tan alevoso que dijeron, bueno, vamos a darle la ventanilla electrónica a los abogados. De paso confeccionamos la famosa lista negra que por una acción de amparo se había, o por algún tipo de acción política se había eliminado, ¿no? Esta lista negra de los abogados que realizan reclamos ante comisiones médicas. Sobre ese punto vale detenerse un poco, porque todos sabemos que cualquier reclamo, cualquier demanda se presenta con firma y sello. Entonces, si saben quiénes son los estudios que presentan demandas en grandes cantidades, ¿por qué no atacan a ellos? No los atacan en general porque son funcionales al sistema, porque inclusive tienen call centers, y de esto hay que advertir a los colegas que estén atentos, donde llaman a los trabajadores engañándolos, diciéndoles que son el abogado designado por la RT, el abogado designado por el juzgado, para sacar el caso. Y por ahí un caso que es susceptible de conciliarse en 1 millón de pesos, lo cierran en 500.000, lo cierran rápido, también tienen línea directa con las RT porque les son funcionales, porque si ellos dicen que tienen la RT tiene un pasivo contingente de 30 juicios con esta persona, de 10 millones de pesos, y lo cierran 4, también es negocio para la RT. Entonces simplemente se habla de la mafia de los abogados laboralistas, cuando la mafia no es ninguno de los abogados que tiene su estudio y ejerce dignamente la profesión. Entonces son cuestiones que nosotros, como abogados, tenemos que hacerlas resaltar y separar la paja del trigo. También nos recomendamos otras cuestiones que han podrido al sistema, que es iniciar acciones cuando los reclamos son por cuestiones menores, ¿no? Un raspón o pedir 5 millones de pesos por un esguince, porque eso deslegitima los reclamos que sí son válidos. Toda esa clase de carpetas están ocupando el lugar de por ahí una persona que le amputaron una pierna, o un brazo, o una mano, o un dedo. Seguimos. La RT mediante el sistema de... ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, le voy a acelerar un poco, porque quiero ver, no sé en qué filmina estoy, pero ya avanzamos bastante. La RT tiene entre 10 y 20 días al tamaño de capacidad del trabajador para revisarlo nuevamente. Este plazo, esto es genial, también le pasó al doctor Conde, ¿no? Sí. Le dieron el alta sin incapacidad a un trabajador amputado. O sea que fíjense lo grave de los errores cometidos, ¿no? Y de vuelta, si nos ponemos en una postura humanista o etnocéntrica, estas cosas no las podemos permitir como sociedad, porque ya se está corriendo completamente el eje. Bien, muy interesante esto del plazo porque lo vamos a ver ahora enseguida.
La RT tiene plazo de 60 días hábiles con posterioridad de prórroga, en el cual se cita trabajadora de 2 audiencias, una médica y la otra con el servicio de homologación. Ahora vamos al tema de los recursos. La resolución de la Comisión Médica Central se puede apelar, de la Comisión Médica Local se puede apelar a la Comisión Médica Central o al Juzgado del Trabajo. El plazo es 15 días hábiles de la recepción de la misma, por eso es importante verificar la ventanilla electrónica. Una cosa que sucede es que esta ventanilla electrónica es intuito persona, a diferencia, y además está vinculada con la clave fiscal, con lo cual yo mis causas a mis asociados del estudio les doy mi quit y la clave del PJN, pero darle mi clave fiscal no es lo mismo. Entonces, eso impide que el abogado pueda delegar a sus asistentes. De hecho, el PJN tiene la opción de delegar, o por lo menos la tenía en teoría, a otros para que vean determinada cantidad de causas. Yo la verdad por una cuestión de practicidad no lo hago, y no me preocupa, pero sí, una cosa son las causas que uno lleva y otros los datos fiscales, que no tienen por qué compartirla con todo su estudio jurídico. ¿Se entiende? Después, por eso es importante revisar periódicamente la ventanilla electrónica. O sea, tenemos que revisar el PJN todos los días, que no anda bien además, y la ventanilla electrónica. ¿Dónde apelar? La ley dice ante la Comisión Médica Central. Acá el doctor Conde dice que por una cuestión de practicidad en provincia apela ante los tribunales del trabajo directamente. Sí. Para que no se pierdan las cosas y demás. No, el problema es que en provincia tiene un sistema diferente al de capital. Si apelás en la comisión médica, queda ahí, nadie lo va a remitir. No. Bien, perfecto. Entonces, para cubrirse en el Tribunal del Trabajo, siempre dentro de los 15 días hábiles. Esto es muy interesante. Mora en la administración. El reclamo ante el juzgado laboral en caso de que la RT no resuelva en el plazo. Los lineamientos son del famoso caso Burgui, que declaró la constitucionalidad, pero tanto el dictamen de Álvarez como el fallo mismo dice dentro del plazo. Entonces está diciendo que por omisión, si no cumple con el plazo, tiene la instancia judicial habilitada. Esto lo hablé hoy con el doctor Aguad, que es miembro de la cátedra, al igual que el doctor Grisolía, lo hablé con ambos. Hoy lo ratifiqué, lo había hablado hace un tiempo y hoy, preparando la presentación, lo volví a hablar. Están habilitando la instancia judicial. ¿Cómo se hace? Se presenta la parte actora alegando caducidad de instancia administrativa por inactividad, se corre vista al fiscal y se solicitan las actuaciones a la comisión médica. De hecho, los juzgados tienen una clave para acceder y poniendo el quit del trabajador podrían ver las actuaciones. ¿Bien? Esto me lo dijo la prosecretaria del, creo que 24, pero no estoy seguro ahora. Si se verifica lo alegado por la parte actora, se habilita la instancia judicial. Y atentos con esto, la doctora Chedrese, secretaria del 67, también miembro de la cátedra, agrega que para cubrirse manda una carta documento a la comisión médica y los pone en mora. En forma expresa, ¿bien? No tácita, para acompañarlo con el reclamo. Y la RT debe en ese plazo cumplir con todo el proceso, no decir estamos en trámite, ¿se entiende? Debe cumplir con todo el proceso y la realidad es que no lo hace. Acá está el acta que les decía, que reglamentó todo, lo que son los recursos ante la Cámara, y a diferencia de otras cuestiones, como por ejemplo el servicio doméstico, tenemos la alzada de la alzada, porque lo que ve el juzgado después lo controla la Cámara, que no es un tema menor. Vamos a esto que les interesa a todo el mundo. El listado de juzgados está ya subido en la página en afte.online. Solamente 7 juzgados de primera instancia declaran la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. CUO también suena algún contrato bancario, pero significa salvo error u omisión. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún juez me dice yo también, lo modificamos. ¿Bien? Porque la investigación obviamente, imagínense relevar 80 juzgados, 30 camaristas no, pero 10 salas con los camaristas que estén, es un montón. En la Cámara hay 9 camaristas que declaran la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Algunos en mayoría, como en la sexta, otros en minoría, como Cañal en la 3, o la doctora Vázquez en la sala 1. En la 9 hay mayoría. Fera todavía no se expidió, hoy lo chequeé con la sala. No se expidió sobre la constitucionalidad, pero entendemos que si él fue el que impulsó la reglamentación del recurso, va a hacerlo en ese sentido.
me han dicho que estaban trabajando en algún voto de él. Después, bueno, los que asumieron en la quinta, Ferman ya dijo en primera instancia que sí. Ambesi creemos que va a decir que es constitucional. Diez Selva, que era defensor de ART, entendemos que también. Fallos de la Corte, hay un montón, de todo tipo. Fallo ingenieros, el de lesa humanidad, acá era contra Techint y dijeron que no, que prescribían. Fallo BAE sobre el nexo causal. Castillo es distinto, es la determinación del ingreso base, son los más actuales. Acá, como les dije al principio, es imposible analizar todos los fallos porque merece una reunión aparte, pero sí los mencionamos para que los tengan presentes. La Corte se ocupó en los últimos años, sobre todo de la sala tercera y de la séptima. Había un debate personal entre Lorenzetti y Ferreiros por el tema de la locación de servicios, en el que Lorenzetti se ocupó de atender la Estela con el fallo Rica. Dato de color, la queja en Rica la abrieron 4 años después. O sea, Rica ya había cobrado 4 años. Llama la atención, por lo menos. Es un tema del juzgado 24. Le bajan a la doctora Cañal una tendinitis por un monto alto. En el fallo Carabajal bajan el monto de indemnización de un trabajador porque aplicaron el monto indemnizatorio vigente al momento de la sentencia y no al momento de la muerte, que era el que correspondía. Es decir, en general, la Corte se ha puesto más restrictiva. Hay que prestar especial atención a los fallos del doctor Rosati, que vota en disidencia. Él tiene una relatora que viene del equipo de Mario Gialdino, que es el relator de Aquino, el fallo Aquino, que estuvo en la justicia del trabajo hace muchos años, y Rosati, cuando asumió, se la llevó a su vocalía. No es un tema menor porque tal vez si cambia el gobierno y cambian los tiempos, tal vez Rosati sea un eventual candidato a presidente de la Corte. Tengan en cuenta que la Corte es un órgano jurídico de contenido político, dicen mucho. Seguimos con los fallos. En el Marando, la doctora Ferreiros aumentó la indemnización por una cuestión de equidad porque la ley le daba muy bajo y la Corte lo bajó. Con advertencias. Con advertencias, sí, con advertencias no, que inusitadas. También se la hizo la advertencia, porque es reiterado, con la doctora Cañal. Sí. Ya la Corte últimamente le comunicó a la doctora Cañal y a esa sala que en el futuro serían inaceptables los fallos de esa sala que excedan lo que la tarifa legalmente corresponde. Claro, eso pasó en el caso de la tendinitis, claro, porque dice que le fijó el triple de lo que había pedido. Es cuestionable si es un fallo plus petita o ultra petita, ¿no? ¿Estaba el rubro pedido o no? Este es el ejemplo que a veces damos en clase. El juez no puede sentenciar sobre, vamos a salir un poco de riesgo, sobre horas extras si yo no pedí horas extras en la demanda. Pero sí puede sentenciar si de la prueba surge que yo pedí horas extras por 5 semanales y se probaron por 15, sí puede decir que de la prueba surge que hubo 15, porque el rubro está pedido. Hay que ver este caso en particular, pero reitero, somos académicos, estoy al lado de un titular de cátedra y no vamos a poder decir algo sin estudiar cada caso en particular, porque si no sería negligente de nuestra parte. Extra petita. Exacto, extra petita. Expósito ya lo conocemos todos, el RICTE no aplica para accidentes anteriores a su implementación. Muy importante Faguada, porque la Corte abre una ventana a través de la acción común laboral para grandes incapacidades. Cornalia, Formaro, Schick, varios hablan del tema. Silva con Unilever, se dio el caso ahora en el grupo que estaba debatiendo la doctora Salomón cómo entrar con la cuestión de la enfermedad no listada, y acá se ve. Y parece que el abogado de Silva está también en el grupo de Facebook. Bien. Forma de acceder a sede judicial. Silva con Unilever, las enfermedades no listadas merecen reparación integral probando el nexo de causalidad. 2. Fallo Faguada, responsabilidad del empleador en los términos del artículo 75 LST. Integridad psicofísica del trabajador. Después el recurso de alzada. Cuidado, porque algunos juzgados dicen que están rechazando in limine el 8 y el 51, entre otros
a veces sin leer, lo cual es preocupante. A mí me ha pasado en otra situación. Nosotros habíamos acudido al SRT con un trabajador, acompañamos los comprobantes de que el SRT rechazaba atender el siniestro, vamos a sede judicial demostrándolo, y la parte demandada plantea la incompetencia por no haber concurrido a comisiones médicas. Y apela. Nosotros, a la apelación por una cuestión de obtener la verdad material, dijimos, mire que acá está el comprobante, esto es como que nos digan no fue al SECLO y sí fue. Y se lo insertamos y nos dijeron, perdí la competencia del momento que apeló. Entonces no puedo tratar más el tema. No, la jurisdicción no la tengo. No puedo decir el derecho. Claro, eso me costó una peregrinación por la Cámara, ir a hablar a la Fiscalía para explicarle que era una ridiculez, ir a hablar después a la Sala 7 también, porque hoy lamentablemente tenemos que ir a hablar, porque como tiene una pila así de expedientes... Tengo un caso igual. Y bueno, le recomendaría que vaya y hable. Si quiere después le pasamos... Preti era el caso, el del 26. Y que logre que la reciban. Y que logre que la reciban y que lo escuchen y que después resuelvan en base a lo que les habló. Son tres cosas completamente distintas. Bien. En el punto 3 agregar la sala 4, que ya confirmó. Sí, que ya confirmó, sí. Y es más, la sala 4 nosotros tenemos fallos donde nos dan la competencia cuando estaba el SECLO cumplido, y ahora con SECLO cumplido igual mandan a comisiones médicas, lo cual cambian su criterio impediu para peor y con indubio pro empresa. Bueno, hay más para hablar. Actuación de los letrados, cuestiones relativas al patrocinio gratuito, que ya sabemos que el patrocinio por parte de los abogados del SRT, como dicen el expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, es un abogado de mentirita, dice el doctor León Piaseco. Porque ni siquiera está garantizado que la persona que le ponen sea especialista en riesgo del trabajo, no hay concursos, son empleados monotributistas. Quien les paga es la SRT, que a su vez se financia con los aportes de la ART. Entonces, el que le está pagando, fíjense que sería causal de recusación esto según el Código Procesal. Es largo para hablar. Hemos preparado una exposición que por razones de respeto vamos a hablar solamente de la provisión del pacto de cuota litis. Podríamos extendernos muchísimo más. Fíjense que lo de corte daba para hablar un rato larguísimo. La provisión del pacto tiende a hacer la producción menos rentable, más sufrida, es inconstitucional, desalienta el derecho de los trabajadores accidentados, sean atendidos por nosotros y sean atendidos por los abogados de SRT. Hay que advertirle al trabajador que cuando va al SRT va a recibir un bombardeo constante también en el RT de que el abogado es su enemigo, de que todo es gratis. Todo el trabajador dice, pero que se acá dice que es gratis, ¿por qué le tengo que pagar? Señor, mire, usted me tiene que pagar porque si no le van a pagar el 10% de lo que le corresponde. Pero tenemos que hacer una evangelización nosotros porque el sistema está armado pintándonos a nosotros como delincuentes. Acá, nosotros he desarrollado una cápita que es la inconstitucionalidad del artículo 3, la 2673, que prohíbe el pacto, y de Plenario Vallejo, a su vez, atacándolo por invalidez, porque no están cumplidos los requisitos de forma para los plenarios. Esto está en el sitio subido. Pueden copiar y pegar y ponerlo en las demandas. En la SRT olvídense porque el derecho es algo que no abunda. Cuestiones relativas a los honorarios, pagan entre el 5 y el 12, no sé cuál paga el 12, el doctor Matías Molinaro, que escribió uno de los libros de procedimiento, me dijo que alguna RT pagaba el 12. Antes en SECLO pagaban todas el 10. Consuetudinaria, ilegalmente la LST contempla hasta un 25% de honorarios. ¿Por qué no tendríamos que tener un reconocimiento similar firme por ley o resolución? Este es otro gris, otra laguna que nos desprotege a nosotros. Pero es casualidad. ¿Por qué no se pone el monto que podemos cobrar? Fiscalía Estado paga un 5 y encima nos obliga a abrir una cuenta en el Banco Provincia. Más inconstitucional que eso no hay. La doctora Pinotti del 39 obliga a abrir cuenta en el Ciudad, cuando puede ser en cualquier otro lado, la cuenta del trabajador para cobrar. Aviso por si les pasa. El doctor Molinar, otra cosa, patrocinio obligatorio en Provincia de Buenos Aires, pero no pagan los aportes. Los colegios y la caja no dicen nada. El doctor Molinar inició una acción y yo le ofrecí armar un formulario de adhesión para que todos presentemos en los colegios y en la caja, obligándolos a que nos paguen los aportes, porque si no, todo nuestro tiempo estamos en las comisiones médicas,
no devengamos aportes porque tenemos que poner en nuestro bolsillo los aportes, que además son cada vez más altos. ¿Se presentó eso o no? Se presentó a fines de marzo, mutis por el foro. Esto es toda una cuestión política, hay que inundarlo de adhesiones para que lo traten, como hicimos con el colegio público para que adhiera al repudio de los abogados de SRT. Tardaron un tiempo importante, pero lo hicieron ahora. Ya termino. A eso, no, porque me consta que se está trabajando con Colproba y con la caja al respecto. A mí lo que me llama la atención es por qué un simple abogado tiene que decírselo si los intereses son principalmente de ellos. A nosotros nos exprimen para los aportes, nos matan con los intereses. Entonces digo, ¿y ahí? ¿Por qué no apretan acá donde hay que apretar? Siempre cortan el hilo por lo más delgado. Están en eso. Bueno, buena noticia. Muchas gracias. Ahí terminamos. Ahora pueden hacer, bueno, redes sociales, el grupo, la página para los que no la conocen, Instagram, Facebook, Twitter, la página del estudio.